Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web, puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa lleno de ideas, lleno de sueños, de expectativas, de expresiones artísticas, musicales, pero sobre todo lleno de libros. Porque son los libros los que nos van a permitir viajar por el mar de la imaginación y descubrir esas fronteras entre la realidad real, que creemos que es real, y la realidad que nosotros podemos construir. La noche de hoy estaremos escuchando la voz de uno de los escritores más importantes de España. Me refiero al gran Max Aub, quien nació en París un 2 de junio del año 1903 y falleció en Ciudad de México un 22 de julio del año 1972. Este fue un escritor español de origen francés y alemán. Tras la Guerra Civil Española, se exilió en México, país del que tomó la nacionalidad y en el que vivió hasta el día de su muerte. Estaremos escuchando su voz, leyendo uno de sus mejores y más apasionantes relatos: La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, que sin duda es una obra espectacular de Max Aub, un texto que refleja como ningún otro texto el ambiente citadino de los cafés mexicanos de la época en la que fue escrito, las obsesiones de los desterrados, la manera de verse entre sí de los mexicanos y los exiliados españoles, y la inutilidad de la muerte de Franco para resolver los problemas de España. Es un relato escrito con el sarcasmo y la ironía propios de un autor genial como Max Aub. Una obra que ha resistido el tiempo y los avatares y que hoy sigue ofreciéndonos una mirada lúcida y seguramente como desafecta, digamos, una mirada ecuánime de la realidad que le tocó vivir a su autor. Una manera de ver qué forma, o de ver la manera en la cual los hombres que atraviesan momentos duros y terribles, como los exilados españoles por la guerra civil, bueno, cómo esas circunstancias van configurando su vida y convirtiéndose en oportunidades únicas para diferenciarse de los otros, es decir, para tener su propia identidad. Entonces, sin más demoras, solamente pidiéndoles que nos escriban sus comentarios y reporten su sintonía al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Bueno, sin más, les voy a poner entonces desde este momento esta audición, esta grabación maravillosa del año 1971, un año antes de la muerte de Max Aub, incluido en la colección Viva Voz de México, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, esta maravillosa narración, la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. Ignacio Jurado Martínez nació
en el Comichi, congregación del municipio de Arizpe, en el estado de Sonora, el 8 de agosto de 1918. Jesús bajó al ejido del Paso Real de Bejuco, en el municipio de Rosamorada, en Nayarit. De allí, cuando la mamá enviudó por un quítame allá esas pajas, se trasladaron, eran 5 hijos, a la villa de Yahualica, en Jalisco. Al cumplir los 8 años, Ignacio se largó a Guadalajara, donde fue bolero hasta que a los 15 se descubrió auténtica vocación de mesero. Un lustro después entró a servir en un café de la calle de 5 de Mayo, en la capital de la República. ¿Usted de dónde es? De Guadalajara. Ser mesero titular otorga derechos y conocimientos múltiples. Nadie llegó a institución. Renunció a su semanal día libre porque nada le gustaba tanto como andar de la cocina a sus mesas, 8 del fondo, al tanto de las conversaciones, metiendo cuchara en cualquier ocasión que no faltaba. Le place tener relación directa con las cosas, el mármol tan duro, tan fino, tan liso, tan resbaladizo, al paso del trapo húmedo, el vidrio todavía un poco mojado de los vasos, la loza blanca, brillante de tazas y platos, las agarraderas de ébano, luego de baquelita, de las grandes cafeteras de aluminio. El aseo, la nitidez, el abrillantamiento de la piedra logrado por el rodeo vivo del paño. No recoge los trastos, hácelo la Lupe, la güera. La trata poco, teniendo en cuenta las categorías. Mándala con mirar, pocas palabras, alguna seña de la mano. Vierte el café y la leche con precisión a chorro gordo, de pronto cortado a ras del borde de la taza o el vaso, con un recorte que demuestra a cada momento su conocimiento profundo del oficio. Mitad y mitad, basta. Desde el día de su llegada a la capital, el 7 de octubre de 1938, halló un cuarto en la azotea de la casa de la calle del 57, a 2 pasos de su trabajo. Allí siguió. Bastaba de su cama una silla, una comodita, el baño común al final del pasillo, un aparato de radio para que las noticias no le cogieran desprevenido a la hora de los desayunos. Come y cena en el café, según lo que sobra en la cocina. Vida sentimental nunca tuvo. Carece de interés masculino. Nació neutro, lo dio por bueno. Abundaban busconas por el rumbo, sobre todo en los primeros años las alejó el crecimiento a borbotones de la capital. Le conocieron dejándole de ofrecer sus servicios. Él, en cambio, no dejó de prestarles algunos, con lo que fue bien visto como en todas partes. Que eran pocas. La ciudad para él empieza en el Zócalo y acaba en la Alameda. La calle del 5 de Mayo, algo de las de Tacuba y Donceles, mojones impasibles a izquierda y derecha, la catedral, el Palacio de Bellas Artes, enfrente los ferrocarriles nacionales, la religión, el arte, el mundo, todo al alcance de la mano. Le bastaba sin darse cuenta de ello. Pequeño, hirsuto, canicas de obsidiana a los ojos vivísimos, barba cerrada, magro, tirando a cobrizo, limpio a medias, los dientes muy blancos de por sí del no fumar. Se movía sin prisas, seguro de su importancia, de llevar a cabo sus funciones con perfección, lo cual era relativo. 2 express, 2 capuchinos, un tehuacán, una coca, un orange, un cuarto de leche, unos tibios 3 minutos, pan tostado, 2 jugos de naranjas, sale, una limonada preparada, 2 cafés americanos. Telles renuncia la semana que viene. El 1 de septiembre, Casas será nombrado embajador en Honduras. Ruiz pasa a Economía. Desaforarán a Enríquez. Luis Che es el futuro gobernador de Coahuila. Cierto odio hacia los vendedores de billetes de la Lotería Nacional, que juzga institución inútil no teniendo necesidades económicas. Añádese la protección, un tanto prosopopeica, que otorga a los boleros por su pasado. Con los años y el oído se hizo una cultura. Su concepción del mundo es bastante clara, aceptable como está. Más constante la curiosidad por los problemas de sus parroquianos y los planteados por los mismos. Nada preguntón por oficio, seguro de que su clientela acaba revelando a la corta o a la larga a unos u otros la solución de sus casos si la hay.
Existe, naturalmente, consumidores de paso sin interés, a menos que entren a dilucidar un problema y lo logren, lo cual se refleja en la propina. De por sí, el oído fino lo afinó, como sucede con todo, con el diario ejercicio. Las fuentes de su saber fueron variadas según las horas y el tiempo. Temprano desayunaban en la mesa de la esquina unos altos empleados de la compañía de luz y electricidad, comentando la actualidad puesta de relieve por los titulares de los diarios. Dejando aparte a don Medardo García, bilioso, que solo se preocupa de su salud, a menos que salte el tema de las inversiones extranjeras, su fuerte, y a don Gustavo Molina, frotándose siempre las manos, lector de algunas revistas norteamericanas, que pasa por listo, a pesar de los cuernos, apasionado por los chistes. Fijos eran en la mesa contigua dos libreros, don Pepe y don Chucho, que parecen hermanos sin serlo, dos funcionarios de los ferrocarriles, don Juan y don Blas, que solo se afeitan los miércoles, dos joyeros, don Antonio y don Sebastián, tan viejos, con aficiones a la política aduanera, al cine y a los toros. Dos jóvenes empleados de confianza de un banco gubernativo hablaban, con una regularidad digna de mejor causa, de lo ingurgitado la noche anterior y sus, para ellos, naturales consecuencias. Nacho tuvo así, a lo largo de 5 años, al cabo de los cuales, por cambio normal de presidente de la República, pasaron a ocuparse de los problemas nacionales de la pesca, conocimiento preciso de las casas de lenocinio de todas calañas, lo cual le dio autoridad hasta en ese tema que no le atañía. Juntábanse a la misma hora, en las otras mesas, 3 masones, dependientes de la Secretaría de Comunicaciones, comentando tenidas y los avatares escondidos de la política nacional. El sonorense se dio pronto cuenta de que no se debían tomar muy en serio sus constantes vaticinios de cambios en los equipos burocráticos y ministeriales. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro, proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @Puerto de Libros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran intelectual y escritor español Max Aub, quien naciera en París un 2 de junio del año 1903 y falleciera en el exilio en México el 22 de julio del año 1972. Nació en la capital francesa. Su padre, Frédéric Aub, era de origen alemán, nacido en Baviera, y su madre, Susana Moerwich, francesa de origen judío-alemán, proveniente de una familia de hombres de leyes. Frédéric, su padre, rompió con la tradición en el año 1898, ya viajaba por Europa y España como representante comercial. Tenía don de gente, se hablaba bien el español. En Sevilla trabajó en la Casa Alaska y tras su quiebra se estableció por cuenta propia como vendedor de bisutería fina para caballeros. Sus frecuentes viajes hicieron su figura casi siempre ausente. Esa es un poco la vida, cómo lo marcó la vida a Max Aub, quien además vivió el duro exilio, ya que en enero del año 1939 se exilió en Francia y se instaló en París, donde
ultimó el rodaje de Sierra de Turel y comenzó la redacción de Campos Cerrados, otro de sus libros. Y en abril del año 1940 lo internaron en el campo de Roland Garros tras ser denunciado como comunista. El mes siguiente lo transfirieron al campo de entrenamiento de Vernet, cuyas vivencias escribió en su relato manuscrito Cuervo, Historia de Jacobo, y en noviembre lo desterraron a Marsella. En el año 1941 fue detenido de nuevo y deportado a Argelia, donde compuso su estremecedor libro de poemas, Diario de Dielfa. En el año 1942 abandonó el campo de Dielfa y se dirigió a Casablanca para embarcarse el 10 de septiembre de ese año 42 en el Serpa Pinto rumbo a Veracruz, en México, país en el que se naturalizó y habitó hasta su muerte. Estamos escuchando uno de sus relatos más famosos, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, en la voz, por supuesto, de su autor, Max Aub. Por favor, sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o en nuestras redes sociales, @Librería Radio, en Twitter y en Instagram. Sigamos escuchando la voz de este genio literario español del siglo XX. En las horas semivacías que siguen, aparecen forasteros. Se encuentran amigos que se ven de tarde en tarde. Cuéntanse sus peripecias, el nacimiento del último hijo, el cambio de chamba, la perspectiva de un negocio, como les fue en un viaje reciente. Algún senador bebe agua mineral con un amigo particular en busca de recomendación. Otro toma café con un conocido apenas que intenta lo mismo. De 2 a 3 y media, el café se puebla de oficinistas, de comunicaciones, de agricultura, del Senado, de correos, de Bellas Artes, del Banco de México, de ferrocarriles, cuyos edificios están construidos alrededor del Español. A las 2:35, don Luis Rojas Calzada se sentaba en su mesita cercana al mostrador, hablaba con Elena Rivas, la cajera, mientras trasegaba sus primeros tequilas antes de irse a la cantina de la esquina a seguir tomando y jugar dominó hasta la 1 de la mañana. Don Luis, cajero de ferrocarriles en tiempos de don Porfirio, se conservaba en alcohol, rojito, regileto, feliz. Faltó el 14 de junio de 1948 porque le enterraron esa misma mañana. Solo hablaba de lo muy pasado, el mundo para él acabó en 1910. Pegado a la calle, en la mesa que por la mañana ocupaban los de la Compañía de Luz, se reúnen antes de comer en un restaurante de las calles de Brasil, Celerino Pujadas, Nemesio Santos, Mauricio González y Norberto Moreno. Suele añadírseles algún conocido de todos. Para ellos no hay más universo que el que forjaron en la década de los 20, Carranza, Obregón y Calles. Discuten y añoran tranquilamente aportando datos, todos guardan, a su decir, documentos inéditos que causarán gran revuelo. Cuando Mairena, cuando el general González, cuando el coronel Martínez, cuando Lucio, cuando Villa, que fue Villano, no hermano, perdóname, fue Cárdenas en 1929. A lo largo de los años, Nacho tuvo, por esa sola mesa, aunque algo unilateralmente, lo reconocía, un conocimiento pormenorizado de la Revolución, anecdótico y parcial desde luego, pero suficiente para sus afanes históricos, lo que compensaba ciertas exigencias acerca de la temperatura de los brebajes que tragoneaban, tibio el café de don Nemesio y hirviéndole don Mauricio. Cuando se retiran los revolucionarios, empiezan a llegar los intelectuales que ocupan durante 3 horas, de 3:30 a 6 y pico, las 3 mesas del centro. Los revueltas, Jorge Cuesta, Javier Villaurrutia, Octavio Barrueda, Luis Cardoza y Aragón, Lolito Montemayor, José y Celestino Gorostiza, Rodolfo Usigli, Manuel Rodríguez Lozano, Lola Álvarez Bravo, Lupe Marín, Chucho Guerrero Galván, Siqueiros, a veces Diego Rivera. Hablan de literatura, de la guerra española, de arte, unos de otros, mal por lo común, de teatro, de política, de viajes, de las noticias de los ausentes. Comentan las revistas propias y ajenas. De cine.
La noche en México no es propicia para el café, sí para el amor. Entran y salen mujeres al acecho, cinturitas, jotos, algunos empleados cansados, varios provincianos haciendo recuerdo de lo hecho y por hacer, antes de recogerse en los hoteles cercanos. 2 o 3 burócratas en mal de horas extraordinarias. Las meretrices callejoneras le tienen al corriente de los chismes de unas y otras, cuidadosas de callar, como no sea de bulto, los azares de su profesión. A las 9:30 se bajan las cortinas de fierro. A las 10, tras mojar 2 panes de dulce en su café con leche, a dormir despaciosamente. Todo cambió a mediados de 1939. Llegaron los refugiados españoles. Varió ante todo el tono. En general, antes, nadie alzaba la voz y la paciencia del cliente estaba a la medida del ritmo del servicio. Los refugiados que llenan el café de la mañana a la noche, sin otro quehacer visible, atruenan, palmadas violentas para llamar al camarero. Oigas estentóreos, protestas, gritos desaforados, inacabables discusiones en altavoz, renegos, palabras inimaginables públicamente para oídos vernáculos. Nacho, de buenas a primeras, pensó regresar a Guadalajara. Pudo más su afición al oficio, la cercanía de su alojamiento, la comodidad. El aprecio del patrón, feliz con el aumento consumicionero que le permitió traspasar provechosamente el establecimiento a los 3 años. El hondo resquemor del inesperado y furioso cambio no desapareció nunca. Sufrió el éxodo ajeno como un ejército de ocupación. Los recién llegados no podían suponer, en su absoluta ignorancia americana, el caudal de odio hacia los españoles que surgió de la tierra durante las guerras de independencia, la Reforma y la Revolución, amasado lo mismo con los beneficios que con las depredaciones. Y alcanzarían a comprenderlo en su cerrazón nacionalista con el orgullo que les produjo la obra hispana que descubrieron como beneficio de inventario ajeno, de pronto propio. Jamás las iglesias produjeron tanta jactancia y más en cabezas, en su mayor número, anticlericales. Los primeros años, la prensa más leída, partidaria de Franco, les solía llenar de lodo, mientras los revolucionarios en el poder, antihispanistas por definición, les acogían con simpatía política. Los opositores, carcas y gachupines, los vieron con buenos ojos por españoles, repudiándolos por revolucionarios. Un lío. Para Ignacio la cosa resultó más fácil. Los despreciaba por vocingleos. A los 2 meses supo de la guerra española como el que más. Hasta ese momento, las tertulias habían sido por oficios u oficinas, sin hostilidad de mesa a mesa. Los españoles, como de costumbre, decía don Medrardo, lo revolvieron todo con sus partidos y sus subdivisiones sutiles que sólo el tiempo se encargó de aclarar en la mente nada obtusa para estos matices del mesero sonorense. Por ejemplo, de cómo un socialista partidario de Negrín no podía hablar sino mal de otro socialista si era largocaballerista o de Prieto, ni dirigirle la palabra a menos que fuesen de la misma provincia. De cómo un anarquista de cierta fracción podía tomar café con un federal, pero no con un anarquista de otro grupo, y jamás, desde luego, con un socialista, fuera partidario de quien fuera, de la región que fuese. El haber servido en un mismo cuerpo de ejército era ocasión de amistad, o lo contrario. El cobrar los exiguos subsidios que se otorgaron a los refugiados los primeros años subdividía más a los recién llegados, los del SERE frente a los del JARE, así fuesen republicanos, socialistas, comunistas, ácratas, federales, andaluces, gallegos, catalanes, aragoneses, valencianos, montañeses o lo que fueran. En una cosa estaban de acuerdo, en hablar solo del pasado con un acento duro y hiriente que trastornaba. Nacho llegó a soñar que le traspasaban la cabeza de oreja a oreja con un enorme alfiler curvo en forma de C en un pueblo catalán. De tanto español le nació la afición por Cuauhtémoc, que supo perder callando,
rémora de cierta tertulia de los jueves por la tarde, de algunos escritores de poco fuste y mala lengua, amenizada por un coronel de tez muy clara y ojos azules, enemigo personal de Hernán Cortés y sus descendientes, que para él eran sin lugar a dudas todos los refugiados. A pesar de que Carmen Villalobos, zapoteca puro, le hizo ver el 11 de febrero de 1940, lo hago constar porque luego las frases se han repetido como propias, que los recién llegados no parecían haber tenido gran cosa que ver con la toma de Tenochtitlán, sino más bien los ancestros del bizarro coronel Chocano López. El mal era otro. Síguenos en @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Tráiganse impertérritos en primer lugar y voz en rico. Cuando yo dirija al general, cuando tomamos la muela, cuando yo al frente de mi compañía, de la compañía, del regimiento, de la brigada, del cuerpo de ejército, todos héroes, todos seguros de que a los 6 meses regresarían a su país, ascendidos, a menos que empezaran a echarse la culpa unos a otros. Si no es porque la 47 empezó a chaquetear, si no es porque los catalanes no quisieron, qué carajo ni qué coño, si no es porque Prieto, qué joder, si no es porque los comunistas, no hombre, mira ese, ¿qué se ha creído? Ese hijo de puta. Todos con la C y la Z y la L a flor de labio, hirviendo los aires, horas, semanas, meses, años. En general, los autóctonos emigraron del local. Quedaron los del desayuno, que los españoles no eran madrugadores, y los intelectuales. Ese grupo creció en número y horas. A los mexicanos se sumaron puntuales Pedro Garfias, León Felipe, Barba y Bastón, José Moreno Villa, Campino, José Bergamín, como en el anterior, únicos en voz baja, Miguel Prieto, Manuel Alto Laguirre, Emilio Prados, José Herrera Petere, Juan Rejano, Francisco Giner de los Ríos, Juan Larrea, Sánchez Barbudo, Gaya, 20 más que trajeron aparejados otros mexicanos en edad de merecer, Alichu Macero, José Luis Martínez, Jorge González Durán, Octavio Paz. Con ellos transigió Nacho a pesar de lo parco de las consumiciones. Ocupábanse del presente, hablaban de revistas y de libros. Pronto, el número se redujo por incompatibilidades personales a las que no solían referirse en voz alta. Además, las conversaciones variaban al aire de las circunstancias, lo que no era el caso en las otras mesas. Cuando atacamos la muela, si los murcianos no hubieran empezado a gritar «estamos copados», si el gobierno no hubiera salido de Naja el 36, cuando yo, no hombre, no, la culpa fue pues joder, anda. Ahora, cuando volvamos, no haremos las mismas tonterías. No solo las lides militares, los jueces, los fiscales, los directores generales, los ministros, rememorando siempre como si fuese ayer, y la esperanza idéntica. Cuando caiga Franco. Ahí estaba el kit. Cuando caiga Franco, cuando caiga Franco, cuando caiga Franco. Horas, días, meses, años. Vino la guerra, la otra. Contó poco. En Jaén, cuando atacamos. En el norte, durante la retirada en Lérida. ¿Qué te crees tú eso? En Brunete, cuando yo. Y veíamos Córdoba. Si no hubiera sido por el traidor del general Muñoz, nos colábamos. Vete a hacer puñetas.
En 1945 todo parecía arreglado. No hubo tal. Algunos murieron, otros no aparecieron más por el café trabajando. Llegaron más, de Santo Domingo, de Cuba, de Venezuela, de Guatemala, según los vaivenes de la política caribeña. Lo único que no variaba era el tema ni el tono de las discusiones. Cuando caiga Franco, aquello no puede durar. Tiene que ser, tiene que caer. Ya leíste que es cuestión de días, de semanas, de meses, a lo sumo. Los que dudaban acababan callando apabullados. El ruido, las palmadas indicadoras de una inexistente superioridad de mal gusto, la algarabía, la varaunda, la estridencia de las consonantes, las palabrotas, la altisonancia heridora, días, semanas, meses, años, iguales a sí mismos, al parecer sin remedio. En 1952 entró a servir en otro turno Fernando Marín Olmos, puertorriqueño exilado en México por partidario de Albizu Campos, cabeza cerrada y encerrada de los independentistas de Puerto Rico. Pronto, Fernando Marín fue confidente de la indignación que le producían el tono y las salidas del mismo los temas obsesivos de los refugiados españoles. No compartió el isleño esa opinión, antes muy al contrario. Nacho cesó inmediatamente su lamentación. Le molestaba hablar con quien no fuera de su parecer. Su reconcomio siguió solitario, carcomiéndole el estómago. De ahí cierta úlcera que desde entonces le ató al bicarbonato y al insomnio. Cuando caiga Franco, el día que volvamos. Las interminables discusiones hurgaban al sonorense de la glotis al recto. Pensó con calma, midiendo estrechamente ventajas y desventajas, cambiar de establecimiento. Tuvo proposiciones, una de San Ángel, otra en Puente de Vigas, otra al final de la calle de Bolívar, tan lejos de su casa que no quería abandonar a ningún precio, entre otras razones porque parte de sus obligados económicos solían pagarle allí los intereses semanales de sus préstamos, otros lo hacían en el café, el Watercloset era buen despacho, sin contar que no quería perder la compañía de Fernando, siempre dispuesto a sustituirle mientras despachaba con su cliente la editora. Marín solía discutir con los refugiados españoles acerca de las ventajas e inconvenientes del atentado personal. No comprendía cómo, habiendo tantos anarquistas en España, no hubieran, por lo menos, intentado asesinar a Franco. Los comunistas se oponían asegurando que no serviría de nada su desaparición violenta como no fuera para reemplazarlo por otro general de la misma clase. Los republicanos objetaban sus propios convencimientos liberales. Algún federal opuesto a la pena de muerte se sublevaba con la sola idea. Los ácratas traían a colación las insalvables dificultades policíacas y militares. Nacho no sabe abstraerse. No puede oír el alboroto como tal y desentenderse. Tiene que saber, y si puede, meter baza, pegar la hebra, sacar consecuencias. Los diálogos, la cháchara, el chisme son su sustento. Si no mete cuchara, si no echa su cuarto a espadas, si no comenta, que no es discutir, no está contento. Lo que le gusta del oficio es el ruido confuso del café, pero con sentido. El palique, el cotorreo, el oír mantener opiniones contra viento y marea, una pregunta tras otra, atropelladas, ver crecer, aproximarse como una ola reventona el momento en que alguien no puede zafarse más que con insultos. Le siente propias las victorias de la dialéctica, pero no aguanta, aguantándolas, tantas seducciones, parrafadas, retruques, indirectas, memorias, acerca de si se hicieron o dejaron de hacer fulano o sutano en Barcelona, esto y aquel en Lérida, Pedro y Juan en Valencia, Negrín, Prieto, Caballero, Azaña en Madrid, en Puigcerdá, en Badajoz, en Jaén, en Móstoles, en Alcira, en Brunete, en Alicante. Todos los días, uno tras otro, durante 12 horas, desde 1939, desde hace cerca de 20 años. Cuando caiga Franco, el día que Franco se muera, cuando tomamos la muela, no entramos en Zaragoza por culpa de los catalanes. Vete a hacer puñetas. Ignacio Jurado Martínez no aguanta más. A lo largo de sus insomnios, el frenesí ha ido forjando una solución para su rencor.
Entrevé un café idílico al que ya no acuden españoles a discutir su futuro enquistados en sus glorias multiplicadas por los espejos fronteros de los recuerdos. Resuelto el mañana, desaparecido el ayer. Tras tanto oírlo, no duda que la muerte de Francisco Franco resolverá todos sus problemas, los suyos y los ajenos hispanos, empezando por la úlcera. De oídas, de vista, fotografías de periódicos españoles que de tarde en tarde pasan de mano en mano, conoce las costumbres del generalísimo, los que los anarquistas españoles, que son millones al decir de sus correligionarios, son incapaces de hacer, lo llevará a cabo. Lo hizo. El 20 de febrero de 1959 habló con su patrón, don Rogelio García Martí, haciéndole presente que en 20 años jamás había tomado vacaciones. Porque usted no quiso. Exactamente, señor. ¿Cuánto tiempo faltará? Mande. A veces, desde hacía tiempo, se le iba el santo al cielo aún en el servicio. No sé, pero no se preocupe, el sindicato le enviará un sustituto. ¿Para qué? Marcial, su entenado, no tiene mucho que hacer. ¿Dónde va a ir? A Guadalajara. ¿Por mucho tiempo? Pues a ver, 1 mes o 2. ¿Quién sabe? Pero volverá. Si no, ¿qué quiere que haga, señor Rogelio? También es cierto. ¿Y cuándo se va? Ya le avisaré con tiempo. Sacó su pasaporte. Tuvo una larga conversación con Fernando. México no reconoce al gobierno de Franco. El puertorriqueño le miró con cierta conmiseración. Chico, si no tienes algo más nuevo que decirme, ¿me vas a guardar el secreto? ¿De qué? ¿De que México? No. Voy a España. ¿De viaje? ¿Qué crees? ¿A quedarme en la mera mata? No, hermano. Con los que hay aquí me basta. Entonces, ¿a qué vas? Eso es cuestión mía. Chico, perdona. Quiero que me hagas un favor. Tú mandas. México no reconoce al gobierno de Franco. Chico, y dale. Me molesta ir con mi pasaporte. ¿Por qué? Pues cosas mías. Pero tú tienes un pasaporte americano. Por desgracia de Dios. Préstamelo. Nos parecemos como una araña y una jirafa. Perico lo arregla en 2 patadas. Nos cambian las fotos como si nada. Así se hizo. Por mor de unos papeles exactamente a las 11 p.m. del 12 de marzo, Ignacio Jurado Morales se convirtió para todas las naciones del universo en Fernando Marín Olmos sin que, por el momento, hubiera reciprocidad. El flamante ciudadano norteamericano obtuvo sin dificultad un visado de 3 meses para pasearse por España, añadió Francia e Italia con la buena intención de conocer esos países antes de regresar a la patria. Voló a España el 2 de junio en un avión de la compañía Iberia. En Madrid se alojó en el 16 de la carrera de San Jerónimo, en una pensión que le recomendó don Jesús López, que iba y venía con frecuencia de la corte a la ciudad de los palacios, como le gustaba decir, rimbombante y orondo representante de una casa de vinos de Jerez de la Frontera. Gastaba una de las pocas rayas en medio que quedaban. Peinado de libro abierto a la mitad, como decía Juanito el bolero, y reloj de bolsillo. Sabía por Fernando que en la embajada norteamericana de la capital española trabajaban algunos paisanos de la isla. Como sin querer, Nacho se relacionó a los pocos días con uno de ellos en el local del consulado de la Gran República. Para curarse en salud, evitando preguntas a las que no pudiera dar cumplida respuesta, se inventó una vida verosímil, salido niño de San Juan, años en Nueva York, sin necesidad del inglés, muchos más en México, de donde el modo de hablar. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Esta noche estamos escuchando nada más y nada menos que la voz del gran escritor Max Aubs, quien
escribiera este interesantísimo e irónico relato, La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, y que lo lee gracias a esta maravillosa colección de la Universidad Nacional Autónoma de México, la colección Viva Voz de México. Esto fue grabado en el año 1971. Max Aub fallecería el año siguiente, el 22 de julio del año 1972. Uno de los grandes escritores de lengua española. Recibió la beca Guggenheim en varias oportunidades y fue militante del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Vamos a terminar de escuchar este interesantísimo relato y bueno, a la vuelta me gustaría estar leyendo sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. El 21 de junio conoció a Silvano Portas Carriedo, teniente de infantería, ayudante de uno de los 100 agregados militares de la embajada. Liberal de sí y de sus dólares, bien parecido, menudo, de ojos verdes, no daba abasto al tinto ni a las mujeres bien metidas en carnes de su real gusto, generalmente compartido. El sonorense iba a lo suyo sin esforzarse, callar y mentir no le costaba. Vivía el teniente Portas en un hotel de la calle de Preciados, en la que ocupaba 2 cuartos para mayor facilidad de algunos compañeros, que los pagaban a escote, utilizándolos de cuando en cuando. Silvano era de los pocos solteros de la misión. La palabra misión hacía gracia en el caletre más bien estrecho de Nacho. La misión norteamericana, que le recordaba las españolas de California, un poco más arriba de su Sonora natal, y la que le llevaba a Madrid. El 18 de julio, víspera del gran desfile, convidó a Silvano Portas a comer en la villa romana de la Cuesta de las Perdices. El invitado prefirió dar vueltas por algunas tascas y freidurías en busca de pájaros fritos, a los que era muy aficionado, entre otras cosas, porque daban ocasión de distinguir entre los tintos vulgares ciencia en la que demostraba un conocimiento que dejaba atónitos a los dueños de las tabernas. Recalaron hacia las 3 en el púlpito, en la Plaza Mayor, donde comieron muy a gusto una tortilla de espárragos. «¿Qué pasa contigo hoy, viejo?» «Es mi santo». «No es cierto». «Bueno, mi cumpleaños». «¿Cuántos? Tanto da». Tomaron café y coñac en el Dólar, en la calle de Alcalá, y tanto hablaron de cocina y en particular de corderos asados, que después de haber tomado unos vasos de tinto en la taberna de la Cava Baja, donde era muy conocido el militar puertorriqueño, fueron a comerse uno al lado en el mesón del Segoviano, tras una visita a casa de la Lola, en la calle de la Luna, frente a las benedictinas de San Plácido. ¿Tú, no? No. No eres poco misterioso en este asunto. Cada uno es como es. ¿No te gusta ninguna? Te advierto que esa trigueña no está mal. Otro día. Tú te lo pierdes, viejo. A las 2 de la mañana fueron, paseando la noche, a Heidelberg, en la calle de Zorrilla, a comerse un Chateaubriand como resopón. Transigió el de la isla con un Rioja a un emperrado. Con todo y todo prefiero mi Valdepeñas. Uva perdido salieron los últimos. Me tengo que acostar temprano, viejo. Mañana tengo que estar a las 10 en la Castellana. El desfile ese de mierda. Nos tomamos un coñac, el del estribo. Tú, viejo, por una vez. Mientras su invitado iba al urinario, el sonorense echó unas gotas de un compuesto de narcotina en la copa del Milite, al que tuvo que sostener regresando al hotel y meter en la cama. Lo despertó a las 9, el de la isla no podía entreabrir los ojos. Agua. Se la dio con más soporífero. No te preocupes, tienes tiempo. Antes de dar media vuelta, Portas regresó al mundo de los justos. Nacho se vistió con toda calma el uniforme de gala, recién planchado, dispuesto en una silla. Le venía bien. Se detuvo a mirarse ante el espejo, cosa que nunca hacía. El verse le dio pie al único chiste que hizo en su vida, de raíz madrileña para mayor INRI.
Hermano, das el opio. El Botones le vio salir sin asombro. Los militares norteamericanos suelen ir vestidos de paisano. Sin embargo, pensó, creí que este no lo era. Ignacio tomó un taxi, hizo que lo dejara en la calle de Génova, bajó hasta la plaza de Colón, tranquilamente se dirigió hacia la tribuna de los agregados militares extranjeros. Hacía un tiempo espléndido. El desfile había comenzado. La gente se apretujaba por todas partes, aviones por el cielo. Pasaba la tropa con pasos contados y recios por el centro del paseo. El cielo azul, los árboles verdes, los uniformes y las armas relucientes, los espectadores bobos, todo como debía ser. Se acercó a la entrada de la tribuna. Traigo un recado urgente para el general Smith, agregado militar norteamericano. Se cuadró el centinela, pidiendo perdón. Nacho se abrió paso hacia la esquina izquierda del tablado, apoyó la pierna zoca contra el barandal. A 10 metros, en el estrado central, Francisco Franco presidía serio, vestido de capitán general. Jurado sacó la pistola, apoyó el cañón en el interior de su codo izquierdo doblado, exactamente como lo pensó. ¿Quién podía ver el estrecho círculo de la boca? Disparó al paso bajo de unos aviones de caza. El estruendo de los motores cubrió el de los tiros. El generalísimo se tambaleó. Todos se abalanzaron, Nacho entre los primeros, la pistola ya en el bolsillo del pantalón. Poco después se zafó de la confusión, subió por Ayala hasta la calle de Serrano. Frente a la Embajada de la República Dominicana alcanzó un taxi. ¿Y acabó?, preguntó el chofer interesado. Sí, se referían a cosas distintas. ¿A dónde vamos? A la Puerta del Sol. No se puede pasar. Pues dé el rodeo que sea. A sus órdenes, mi general. Silvano Portas, como era de esperar, seguía dormido. Nacho tuvo tiempo de limpiar y engrasar la pistola. A los 10 días, tras 2 días pasados en Barcelona, asombrado de tanto catalán, pasó a Francia. Estuvo un día en Génova, otro en Florencia, 3 en Roma, 2 en Venecia, según el itinerario establecido por la Agencia Hispanoamericana de Turismo de la Plaza de España. Llegó a París el 7 de agosto. A su asombro, le sobraba dinero. El suficiente para quedarse un mes más en Europa. Pensando en dejar boquiabierto a Fernando Marín, se pagó un tour por Bélgica, Holanda, Dinamarca y Alemania. Desembarcó en Veracruz el 13 de septiembre del Covadonga, que había tomado en Vigo. Dejó pasar las fiestas patrias y se presentó a trabajar el 17, muy quitado de la pena. Don Rogelio, el patrón, le acogió con el mayor beneplácito. «Llega ahora, ¿y cómo le fue? Bien. ¿Cuándo entra a trabajar? Ahora mismo, si le parece. Perfecto. Ya podía haber enviado alguna postal». Acudía presuroso Fernando Marín. «¿Te cogió allá el bochinche?» «No, estaba en Dinamarca». «Chico, vaya viaje. ¿Y tú, mucho trabajo?» «¿O quieras saber qué pasa?» Lo supo enseguida. Allí estaban los de siempre, menos don Juan Ceballos y don Pedro Torner, muertos. Todos los refugiados, discutiendo lo mismo. Cuando yo... Cállate la boca. Cuando yo mandaba, cuando tomamos la muela, cuando yo al frente de la compañía, ¿qué coño ibas tú? Más 100 refugiados de los otros, recién llegados. Cuando yo, al carajo, ¿eras de la Falange o no? Cuando entramos en Bilbao, allí estaba yo. ¿Qué joder, ni qué joder? Ignacio Jurado Martínez se hizo pequeño, hasta que un día no se le vio más. Le conocí más tarde, ya muy viejo, duro de oído en Guadalajara. Hecho una ruina. Ya se va. Cuando de veras se quiere hablar de cosas que interesan, siempre se queda uno solo. De verdad, solo se habla con uno mismo. Y eso que soy muy aguantador. Me ha costado mucho darme cuenta de que el mundo no está bien hecho. Los hombres a lo más se dividen en melolengos, nangos, guarines, guatos, guajes, guajolotes, mensos y babosos. Cuestión de matices. Como el café con leche. ¿O cree que el café con leche ha vuelto idiota a la humanidad? Al día siguiente, en su puesto de tacos y tortas, me contó la verdad.
Guadalajara amarilla y lila, tan buena de tomar, tan dulce de comer. Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica, después de haber escuchado esa interesantísima lectura de Max Aub, este maravilloso escritor de ideas socialistas, ¿no?, que durante la Guerra Civil Española se comprometió con la República y colaboró con Andrés Marlaux en la película Sierra de Turel del año 1945. Al terminar esa contienda, como les dije, se exiló a París y finalmente terminó viviendo en México. Se ganó la vida gracias al periodismo, escribiendo para los diarios Nacional y Excelsior, y también en el cine, ejerciendo como autor, coautor, director, traductor de guiones cinematográficos y profesor de la Academia de Cinematografía. En el año 1944 fue nombrado secretario de la Comisión Nacional de Cinematografía. Durante años escribe San Juan y Morir para cerrar los ojos, publicados en 1943 y 1944, y estrena su obra de teatro La vida conyugal del año 1942, que tuvo gran éxito. Desde mediados de los años 50 viaja por Estados Unidos y Europa, pero sin poder entrar en España, desarrollando activamente en esos años su actividad literaria, su oficio de escritor, pero también el periodismo y el cine. En el año 1969 por fin se le permite entrar en España y recupera parte de su biblioteca personal que estaba en la Universidad de Valencia. A la vuelta a México sigue con sus estudios de la figura de Luis Buñuel. Posteriormente participa como jurado en el Festival de Cannes, da conferencias por todo el mundo y tras otro viaje a España muere finalmente en el año 1972 en México. Desde el año 1987 se entregan los premios internacionales de cuento Max Aub, otorgados por la Fundación Max Aub, y desde el 9 de julio del 2009, la biblioteca del Instituto Cervantes de Argel lleva su nombre. Y esta fue, la verdadera historia, ¿no?, de la muerte del general Francisco Franco, o de Francisco Franco, no le coloca el general, grabada en el año 1971 por su autor y editado, por supuesto, por la Universidad Nacional Autónoma de México en su colección Viva Voz de México, número 39, el disco número 39. Sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenlos a nuestro número de teléfono al 0424-672-3597, 0424-672-3597, diciéndonos de qué parte del país nos escuchan. Es hora de despedirnos. Trabajo para ustedes, quien lo hace todos los días con mucho cariño, Luis Peroso Cervantes. Los invito a que nos sintonicen el día de mañana. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.